El año era 1858, y en las afueras de Nueva Orleans, Luisiana, el aire era tan espeso y pesado como la melaza que goteaba en los ingenios azucareros. El sol de verano caía sin piedad sobre los interminables campos de caña, un mar verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, regado con el sudor y el sufrimiento de cientos de esclavos. En este mundo, el poder no se medía en oro sino en acres de tierra y en el número de almas que se poseían. En el corazón de este imperio de azúcar se encontraba la hacienda de La Vega, la propiedad más grande y próspera de la región. Era un lugar de una belleza deslumbrante por fuera, con una mansión de columnas blancas y jardines perfectamente cuidados, pero por dentro albergaba una crueldad silenciosa y metódica. La familia de La Vega era considerada la realeza de la zona, y sus fiestas eran legendarias, pero detrás de la fachada de hospitalidad sureña y modales refinados, se escondía un sistema de opresión brutal que mantenía su fortuna a flote y a todos en su lugar, sin esperanza de cambio. La verdadera soberana de este reino no era un hombre, sino una mujer, Beatriz de La Vega. A sus 45 años, era la esposa de Augusto de La Vega, el llamado Rey del Azúcar, pero todos los que la conocían sabían que el verdadero poder residía en sus manos frías y calculadoras. Mientras su marido se entregaba a los placeres y a la ostentación de su riqueza, Beatriz era la estratega que manejaba los negocios, las alianzas sociales y, sobre todo, la disciplina de la hacienda. Era una mujer de una rigidez implacable, cuya obsesión era mantener el legado y el honor del apellido de La Vega por encima de todo. No mostraba emociones. Sus ojos oscuros lo analizaban todo con una distancia glacial, buscando cualquier debilidad, cualquier grieta en el orden que ella había construido. Para Beatriz, las personas, ya fueran de su propia familia o los esclavos que trabajaban en sus campos, no eran más que piezas en un tablero de ajedrez, y ella era la jugadora experta que movía cada una de ellas para asegurar su victoria. El carácter despiadado de Beatriz de La Vega se manifestó en un acto que nadie olvidaría pronto. Una tarde, mientras supervisaba el trabajo en la casa principal, notó una mirada fugaz entre su esposo, Augusto, y una joven esclava llamada Elena. No fue una mirada de lujuria sino algo más profundo, una conexión silenciosa que duró apenas un segundo. Beatriz no dijo nada en ese momento, pero su mente ya había tejido un plan. Al día siguiente, durante el almuerzo anunció con una calma aterradora que una valiosa peineta de plata había desaparecido de su tocador. Sin dudarlo, caminó directamente hacia Elena, quien servía la mesa, y la acusó públicamente del robo frente a los demás sirvientes. A pesar de las negaciones aterrorizadas de la joven, Beatriz ordenó que fuera llevada al patio central y atada a un poste bajo el sol abrasador, sin agua ni comida, hasta que su alma deshonesta confesara la verdad. No se trataba de la peineta, era una demostración de poder absoluto, un castigo cruel diseñado para aniquilar no solo el cuerpo, sino también el espíritu de cualquiera que se atreviera a captar la atención de su marido. Si esta historia ya te ha atrapado y quieres saber cómo termina esta terrible injusticia, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejar un comentario aquí abajo con tus primeras impresiones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando estas narrativas poderosas. El sol de Luisiana no tenía piedad, y durante 2 días completos Elena permaneció atada al poste en el centro del patio. Su piel, antes suave, ahora estaba quemada y agrietada por el calor implacable. Sus labios estaban resecos, y su garganta ardía con una sed insoportable, pero no emitía ni un solo quejido. Los demás esclavos pasaban a su lado con la cabeza gacha, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y terror. Sabían que cualquier gesto de compasión hacia ella sería interpretado por la señora de La Vega como un acto de desafío, y el castigo sería rápido y severo. Elena lo entendía. Por eso, soportaba el dolor en silencio, con una dignidad que enfurecía a Beatriz más que cualquier grito. Mantenía la espalda recta, y aunque su cuerpo se debilitaba con cada hora que pasaba, sus ojos no suplicaban. Se negaba a darles la satisfacción de verla rota, convirtiendo su sufrimiento en un acto silencioso de resistencia que todos en la hacienda podían ver, pero del que nadie se atrevía a hablar. Augusto de La Vega observaba la tortura desde la ventana de su despacho, con una copa de brandy temblando en su mano.
Cada vez que sus ojos se posaban en la figura inmóvil de Elena, una oleada de culpa y vergüenza lo consumía. Él era el amo de la hacienda, el rey del azúcar, un hombre cuya palabra era ley para cientos de personas. Sin embargo, en su propia casa, era impotente. Se enfrentó a su esposa esa misma noche, con una voz que intentaba ser firme, pero que solo revelaba su debilidad. Le suplicó que detuviera el castigo, argumentando que ya había durado demasiado. Beatriz lo miró con una frialdad que congelaba la sangre. Le respondió que no se trataba de una peineta, sino de orden y respeto, dos cosas que él, con su comportamiento imprudente, estaba poniendo en peligro. Augusto se retiró derrotado, consciente de que el verdadero poder en la hacienda de la Vega no residía en su título, sino en la voluntad de hierro de su esposa. Beatriz no sentía celos en el sentido tradicional. Lo que sentía era una gélida satisfacción al ver cómo su plan se desarrollaba a la perfección. El castigo de Elena no era un arrebato de ira, sino un movimiento calculado en un juego mucho más grande. Cada latigazo del sol sobre la piel de la joven esclava era un mensaje para todos en la hacienda. Para los demás esclavos era una advertencia de que cualquier desviación de su lugar sería castigada sin piedad. Para su esposo, era un recordatorio humillante de quién controlaba realmente el destino de la familia y su legado. Para la propia Elena, era una lección brutal sobre las consecuencias de atraer la atención del amo. Beatriz supervisaba todo desde la sombra del porche, no con odio, sino con la precisión de un general en el campo de batalla, asegurándose de que su autoridad quedara grabada en la mente de todos, sin dejar lugar a dudas sobre quién dictaba las reglas en su mundo. Historias como esta nos recuerdan la fragilidad del poder. Si te está impactando, apóyanos con tu suscripción y un comentario para que sigamos adelante. Al tercer día, cuando el cuerpo de Elena estaba al límite de su resistencia, Beatriz anunció casualmente que una de las criadas más jóvenes había encontrado la peineta de plata. Estaba, según dijo, caída detrás de su tocador, un lugar donde cualquiera podría haberla pasado por alto. Con un gesto de falsa magnanimidad, ordenó que desataran a Elena y la llevaran a la enfermería. No fue un acto de piedad, sino el golpe final de su humillación pública. Al perdonarla, Beatriz se posicionaba como una ama justa, aunque severa, borrando cualquier duda sobre la veracidad de su acusación inicial. Elena fue llevada por dos esclavos, apenas capaz de mantenerse en pie. Su cuerpo estaba destrozado, pero al cruzar la mirada con Beatriz, no había sumisión en sus ojos. Había algo nuevo, una comprensión fría y dura de la verdadera naturaleza de la mujer que la poseía, y una determinación silenciosa que nadie y menos Beatriz supo ver en ese momento. La crueldad de Beatriz no destruyó el vínculo entre Augusto y Elena, por el contrario lo transformó en algo más profundo y peligroso. Avergonzado por su cobardía, Augusto comenzó a buscar a Elena en secreto, no con la pasión descuidada de antes, sino con una desesperación culpable. Le llevaba agua fresca a escondidas, le dejaba trozos de pan y carne de la mesa del comedor, pequeños actos de bondad que eran un bálsamo para su conciencia atormentada. Elena aceptaba estos gestos, pero ya no con el corazón abierto de una joven enamorada. El dolor le había enseñado una lección valiosa. Entendió que el afecto de Augusto, aunque genuino, era débil. Sin embargo, también era su única arma, la única pieza que podía mover en el tablero de ajedrez de Beatriz. Aprendió a usar su silencio, su mirada y la devoción del amo para sobrevivir, convirtiendo su vulnerabilidad en una forma sutil de poder que Beatriz, en su arrogancia, subestimaba por completo. Claro, aquí tienes el acto 3 de la historia, escrito en español de Estados Unidos, siguiendo todas las reglas y la estructura solicitada. Numeral por acto 3 el castigo, vago, situación límite asterisco. Los encuentros secretos entre Augusto y Elena no pasaron desapercibidos para Beatriz. Ella observaba todo desde las sombras, no con la furia de una esposa celosa, sino con la precisión de un entomólogo estudiando a sus insectos. Un castigo físico sería demasiado vulgar y predecible, además de que ya había demostrado su poder de esa manera. Esta vez, su crueldad sería más refinada, un veneno lento diseñado para quebrar el espíritu de Elena sin dejar una sola marca visible en su piel. Con la proximidad del baile anual de la cosecha,
El evento social más importante del año, Beatriz encontró la oportunidad perfecta. Convocó a Elena, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le asignó el honor de bordar a mano todos los manteles y cortinajes para el gran salón. La tarea era monumental, el hilo era de la seda más fina y el plazo, humanamente imposible. Todos en la casa entendieron de inmediato, no era un honor, era una sentencia de agotamiento y desesperación. Durante semanas, Elena fue prisionera de una pequeña habitación de costura en el ático, lejos de la vista de todos. Desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, sus dedos se movían sin descanso sobre la tela, guiando la aguja en patrones intrincados que parecían burlarse de su sufrimiento. La única luz que tenía era la de una vela temblorosa que apenas iluminaba su trabajo, forzando su vista hasta el punto del dolor. Sus dedos, antes ágiles, ahora estaban hinchados y cubiertos de pinchazos que a menudo manchaban la tela con pequeñas gotas de sangre, obligándola a deshacer horas de trabajo para corregir el más mínimo error. El aislamiento era total, el único sonido era el susurro de la seda y el latido de su propio corazón, cada vez más débil. Beatriz había diseñado un castigo perfecto, una tortura silenciosa que la consumiría lentamente, lejos de cualquier mirada compasiva. Augusto de la Vega fue testigo de esta nueva forma de crueldad y la impotencia lo consumió como una fiebre. Una noche, incapaz de soportarlo más, subió al ático con un plato de comida caliente y un vaso de agua fresca, un pequeño acto de rebelión que se sentía tan inútil como peligroso. Elena lo recibió con una mirada vacía, demasiado exhausta para mostrar gratitud o afecto. Al día siguiente, Augusto intentó enfrentarse a su esposa, suplicándole que aliviara la carga de Elena, argumentando que nadie podría completar tal tarea a tiempo. Beatriz lo escuchó con una paciencia glacial, y cuando terminó, le respondió con una voz suave como el acero. Le dijo que la disciplina era necesaria para mantener el orden, y que si él mostraba debilidad, estaría poniendo en riesgo no solo el honor de la familia, sino la estabilidad de toda la hacienda. Augusto se retiró, una vez más derrotado, consciente de que cada uno de sus intentos por ayudar a Elena solo empeoraba su situación. El punto de quiebre llegó una noche de tormenta. La lluvia golpeaba las ventanas del ático mientras Elena, con los ojos nublados por el cansancio, cometió un error irreparable. Un movimiento brusco de su mano hizo que la vela cayera sobre una de las piezas de seda más grandes y costosas, dejando una mancha de cera y una quemadura oscura en el centro del delicado bordado. El pánico helado se apoderó de ella. Sabía lo que significaba arruinar una propiedad tan valiosa. El castigo ya no sería el agotamiento sino el látigo, o peor aún, ser vendida a una plantación en el lejano oeste, un destino del que nadie regresaba. Miró la tela arruinada, el trabajo de semanas convertido en cenizas, y sintió cómo la última chispa de resistencia se extinguía dentro de ella. Por primera vez desde que llegó a la hacienda de la Vega, Elena se sintió completamente vencida, una pieza rota en el juego de su ama. Justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarla por completo, la puerta se abrió sigilosamente. Era Samuel, el viejo esclavo de los establos, quien había subido con el pretexto de revisar una gotera en el techo. Vio la tela quemada y la mirada perdida de Elena, y en lugar de ofrecerle lástima, se sentó a su lado en silencio. Le habló en voz baja, no sobre cómo arreglar el daño, sino sobre la naturaleza del poder. Le contó que los amos creían que podían quebrar a una persona destruyendo su cuerpo o su trabajo, pero que el verdadero espíritu residía en un lugar que ellos nunca podrían tocar. Le dijo que sobrevivir era la forma más profunda de desafío, que aguantar un día más era una victoria que ellos nunca entenderían. Sus palabras no ofrecían una solución mágica, pero eran un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, su voluntad de vivir era suya y solo suya. Historias como esta demuestran que la voluntad humana puede ser inquebrantable. Si crees en la fuerza de Elena, apoya nuestro canal con tu suscripción y un comentario para que sepamos que estás aquí. Las palabras de Samuel encendieron una llama diminuta pero feroz en el corazón de Elena. Ya no se trataba de complacer a Beatriz ni de evitar un castigo. Se trataba de sobrevivir, de negarle a su ama la satisfacción de verla rota. Con una nueva determinación,
pasó el resto de la noche trabajando con una precisión casi febril. Cortó cuidadosamente la sección dañada de la tela y, utilizando retazos sobrantes y una habilidad que no sabía que poseía, tejió un nuevo diseño sobre el agujero, un intrincado patrón floral que no solo ocultaba el desperfecto, sino que realzaba la belleza de la pieza. Trabajó sin descanso, impulsada por una fuerza que no provenía de sus músculos agotados, sino de su espíritu indomable. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, el trabajo estaba terminado. No era perfecto, pero era un testimonio de su resistencia. En la víspera del gran baile, Elena, pálida y visiblemente más delgada, presentó el conjunto completo de manteles y cortinajes a Beatriz. La matriarca de la Vega los inspeccionó con un ojo crítico, buscando el más mínimo defecto, la prueba de que su experimento de crueldad había funcionado. Recorrió cada centímetro de seda, sus dedos rozando los bordados, pero no encontró nada que criticar. Incluso el remiendo, ingeniosamente integrado en el diseño, parecía intencional. Beatriz levantó la vista y miró a Elena, esperando encontrar en sus ojos el miedo y la sumisión que tanto se había esforzado por sembrar. En su lugar, encontró una calma fría, una profundidad que la inquietó. Elena había cumplido la tarea imposible, pero no había regresado como una esclava quebrada. Había regresado como una superviviente, y esa silenciosa victoria fue un desafío que Beatriz de la Vega no pudo ignorar. El tablero de ajedrez había cambiado, y la matriarca supo que su siguiente movimiento tendría que ser definitivo. La aparente victoria de Elena con los bordados no le trajo alegría, solo una fría y dura claridad. Comprendió que Beatriz de la Vega no buscaba simplemente castigarla, sino desmantelar su espíritu pieza por pieza, de una manera tan metódica que nadie más pudiera verlo. Sobrevivir a una prueba solo significaba que la siguiente sería más cruel y sutil. Este entendimiento la transformó. El miedo que antes la paralizaba se convirtió en una especie de energía helada. Una atención intensa a cada detalle de la vida en la hacienda. Dejó de ser una simple víctima de las circunstancias, y se convirtió en una observadora silenciosa. Estudiaba las rutinas de la casa, las miradas que se cruzaban entre los sirvientes, el tono de voz de Beatriz cuando hablaba de negocios, y sobre todo, la creciente desesperación en los ojos de Augusto. Ya no se trataba de aguantar el siguiente golpe, sino de entender la mano que lo lanzaba y anticipar su movimiento. Con esta nueva mentalidad, Elena buscó a Samuel, el viejo esclavo de los establos. No fue en busca de consuelo o palabras de ánimo, sino de conocimiento. Lo encontró una noche, mientras él cepillaba a un caballo con movimientos lentos y seguros, un ritual que parecía contener la sabiduría de generaciones. Elena no le preguntó qué debía hacer. En su lugar, le preguntó sobre el pasado. Quería saber de dónde venía la familia de la Vega. ¿Cómo Beatriz había llegado a tener tanto poder sobre su esposo? ¿Cuáles eran las historias que se susurraban en los rincones más oscuros de la hacienda? Le preguntó por las debilidades de la matriarca, no las emocionales, sino las prácticas, sus miedos, sus ambiciones, las grietas en la fachada de control absoluto que presentaba al mundo. Samuel la escuchó en silencio, reconociendo en sus preguntas no la desesperación de una víctima, sino la estrategia de una guerrera que se preparaba para una larga batalla. Samuel se convirtió en su mentor en las sombras. Le enseñó que la forma más poderosa de resistencia en un lugar como la Hacienda de la Vega no era la fuerza bruta, que siempre sería aplastada, sino la información. Le contó historias de otros amos, de familias que se habían derrumbado, no por rebeliones de esclavos, sino por sus propios secretos y su arrogancia. Bajo el pretexto de necesitar ayuda con los registros de los animales, comenzó a enseñarle a leer y escribir, usando trozos de carbón sobre tablas de madera viejas en lo profundo del establo. Cada letra que Elena aprendía a trazar era un arma nueva en su arsenal. Samuel le enseñó a ser paciente, a esperar el momento adecuado y a entender que la verdadera debilidad de sus opresores no residía en su crueldad, sino en su incapacidad para ver a las personas que poseían como seres humanos con mente y voluntad propias. Armada con este nuevo propósito, Elena cambió su comportamiento de manera deliberada. Hacia el exterior, se convirtió en la esclava modelo que Beatriz siempre había querido moldear. Era obediente, eficiente y casi invisible.
Realizaba sus tareas con una precisión impecable, manteniendo la cabeza gacha y la voz baja, sin dar nunca a la matriarca una razón para el castigo o la sospecha. Beatriz, en su arrogancia, interpretó este cambio como una victoria definitiva. Creía que finalmente había quebrado el espíritu de la joven, que la había reducido a una autómata sumisa. No podía estar más equivocada. Cada gesto de sumisión de Elena era una máscara, un camuflaje que le permitía moverse por la casa sin ser notada, escuchando conversaciones, observando interacciones y reuniendo información sin que nadie se diera cuenta de que la esclava silenciosa se estaba convirtiendo en la persona más informada de toda la hacienda. Su relación con Augusto también se transformó. Cuando él la buscaba en secreto, ya no era para ofrecerle consuelo, sino para buscarlo él mismo. Elena aprendió a escuchar, a hacer las preguntas correctas que lo animaban a hablar de sus frustraciones. Él se quejaba del control de Beatriz sobre las finanzas, del fracaso de las últimas cosechas de azúcar y de la presión de sus acreedores en Nueva Orleans. Sin darse cuenta, Augusto le estaba entregando a Elena un mapa detallado de las vulnerabilidades del Imperio de la Vega. Ella ya no era la receptora pasiva de su afecto culpable. Se había convertido en su confidente, una posición de poder sutil pero inmenso. Usaba su debilidad y su necesidad de sentirse un hombre poderoso aunque fuera solo frente a ella, para extraer cada pieza de información que pudiera serle útil en el futuro. La confirmación de sus sospechas llegó una tarde, mientras limpiaba el pasillo exterior del despacho de Augusto. La puerta estaba entreabierta, y pudo escuchar la voz tensa de Beatriz discutiendo con un hombre, probablemente un abogado de la ciudad. Hablaban de deudas, de préstamos que estaban a punto de vencer y de la necesidad urgente de encontrar una nueva fuente de ingresos o enfrentar la ruina. Beatriz mencionó la posibilidad de vender una parte de las tierras del norte, algo que Augusto se negaba a considerar porque habían pertenecido a su familia por generaciones. Elena escuchó cómo la voz de Beatriz, normalmente tan controlada, contenía un filo de desesperación. Por primera vez, entendió que el poder de la matriarca no era absoluto, estaba construido sobre una base financiera que se estaba desmoronando, y esa era una debilidad que podía explotar. Elena sabía que no podía actuar sola. El conocimiento era inútil si no podía ser compartido y utilizado de manera coordinada. Con la ayuda de Samuel, comenzó a construir una alianza secreta. Su primer miembro fue Marta, la cocinera principal, una mujer mayor que había estado en la casa durante 30 años y conocía cada secreto familiar, cada enfermedad oculta y cada escándalo enterrado. El segundo fue Joseph, un capataz de campo respetado por los demás esclavos, cuyos ojos y oídos se extendían por cada rincón de la plantación. No planearon una rebelión violenta. Su levantamiento sería silencioso, una guerra de información. Comenzaron a compartir observaciones, un carruaje inesperado, una carta con un sello extranjero, una discusión a puerta cerrada. Juntos, tejieron una red de inteligencia que operaba justo debajo de las narices de sus amos, una fuerza invisible que crecía en fuerza y alcance cada día. Si esta red de secretos te tiene tan intrigado como a nosotros, no olvides apoyar nuestro canal. Suscríbete, deja un comentario y dale a me gusta, para que podamos seguir trayéndote el desenlace de historias como esta. La primera pieza crucial de su rompecabezas llegó a través de Joseph. Informó que varios hombres de aspecto extranjero habían visitado las plantaciones vecinas, haciendo preguntas discretas sobre esclavos comprados en la última década, que hubieran llegado en barcos naufragados, específicamente de la costa occidental de África. Al mismo tiempo, Marta notó que Beatriz había recibido varias cartas con un sello de cera inusual, que leía y quemaba inmediatamente en la chimenea de su habitación. Elena conectó los puntos. Ella misma había sido comprada de un grupo de supervivientes de un naufragio años atrás. Las preguntas de los extraños y el secretismo de Beatriz no podían ser una coincidencia. De repente la crueldad de la matriarca y su obsesión por mantenerla cerca y bajo control adquirieron un nuevo y siniestro significado. No se trataba solo de Augusto. Había algo más, algo relacionado con su propio pasado. Esa noche, en la soledad de su pequeño cuarto, Elena tuvo una revelación que cambió el curso de su destino. Se dio cuenta de que la clave para su liberación no estaba en la debilidad de Augusto ni en la ruina financiera de los de la Vega. La clave era ella misma. Su pasado,
esa parte de su vida que había sido borrada por el trauma y el océano, contenía un secreto que Beatriz aparentemente conocía y temía, o quizás buscaba explotar. La lucha ya no era solo por la supervivencia o la venganza contra una mujer cruel. Se había convertido en una búsqueda de su propia identidad. Entendió que para desmantelar el poder de Beatriz, primero tenía que descubrir quién era ella realmente. Esa noche, la esclava conocida como Helena decidió que recuperaría su historia, sin importar el costo, convencida de que en su verdadero nombre y en su origen residía el arma definitiva para destruir el mundo que la había esclavizado. Numeral por acto 5, el contraataque estratégico ***. Con la certeza de que su pasado era la llave, Helena inició su contraataque, no con la fuerza, sino con la astucia que Samuel le había enseñado. Su primer objetivo era el despacho de Beatriz, una fortaleza de secretos donde la matriarca guardaba todos los documentos importantes de la hacienda. Sabía que entrar allí por la fuerza era imposible, así que recurrió a su red de aliados. Acudió a Marta, la cocinera, cuya presencia en la casa principal era tan natural como el aire. Le explicó que necesitaba una oportunidad, un momento en que la atención de Beatriz estuviera completamente desviada. Marta, que había visto a generaciones de esclavos sufrir bajo el yugo de los de la Vega, aceptó sin dudar. Juntas, comenzaron a estudiar las rutinas de la matriarca, buscando la grieta perfecta en su armadura de control, esperando el momento exacto para que Helena pudiera deslizarse en el corazón del poder de su enemiga y encontrar la verdad que la haría libre. Mientras su plan para acceder al despacho tomaba forma, Helena refinó su estrategia con Augusto. Dejó de ser la confidente pasiva y se convirtió en una manipuladora sutil, usando la culpa y el afecto del amo a su favor. En sus encuentros secretos, ya no solo escuchaba sus quejas, ahora plantaba semillas de duda en su mente. Le preguntaba con una inocencia calculada sobre las finanzas de la plantación, sobre las cartas misteriosas que recibía Beatriz, y sobre los visitantes extraños que habían sido vistos en las tierras vecinas. Hacía que Augusto se sintiera como su protector, un hombre que podía desvelar los secretos que la amenazaban, sin que él se diera cuenta de que era ella quien dirigía la conversación. De esta manera no solo obtenía información valiosa, sino que también creaba una brecha de desconfianza entre Augusto y su esposa, debilitando su alianza desde dentro, mientras ella preparaba su propio asalto. La oportunidad se presentó durante una cena con banqueros de Nueva Orleans, un evento que ponía a Beatriz en un estado de máxima concentración. Siguiendo el plan, Marta provocó un pequeño pero caótico incidente en la cocina, un supuesto fuego en el horno que requirió la atención de varios sirvientes y llenó parte de la casa de un humo inofensivo pero alarmante. En medio de la confusión, Helena se deslizó por los pasillos hasta el despacho. No tenía tiempo para buscar a fondo. Guiada por la intuición, fue directamente a un pequeño escritorio cerrado con llave, una que había visto a Beatriz usar en raras ocasiones. Usando un alambre fino que Samuel le había proporcionado, forzó la cerradura. Dentro, entre los libros de contabilidad, encontró una carpeta de cuero. Contenía una correspondencia con un abogado marítimo de la ciudad, detallando la investigación sobre los supervivientes de un naufragio de hacía 10 años, y una nota que mencionaba el nombre Amara, y la búsqueda de un medallón con el sello del león. Armada con esta revelación, Helena comprendió que la desesperación financiera de Beatriz era su mayor aliada y su arma más potente. La matriarca no solo la estaba investigando, sino que la veía como una solución a sus problemas económicos. Para aumentar esa presión, Helena acudió a Joseph, el capataz de campo. Le explicó que necesitaban ejercer una presión silenciosa, una que pareciera un simple contratiempo y no una rebelión. Joseph, que comandaba la lealtad de los trabajadores del campo, organizó una desaceleración metódica en el procesamiento de la caña de azúcar. Una pieza clave de la maquinaria del ingenio sufría averías constantes y misteriosas, los barriles de melaza tardaban más en llenarse y el transporte hacia el río se retrasaba por problemas con las carretas. No se trataba de quemar los campos, sino de una serie de pequeños y desafortunados retrasos que, en conjunto, estaban estrangulando lentamente los ingresos de la hacienda y empujando a Beatriz cada vez más hacia su arriesgado plan. El medallón con el sello del león.
Esas palabras de la carta resonaban en la mente de Helena, despertando fragmentos de recuerdos borrosos, el calor de un sol diferente, el sonido de un idioma que ya no hablaba, y el peso de algo frío contra su pecho. Se dio cuenta de que la prueba final de su identidad no estaba en un papel, sino en ese objeto físico, un vínculo tangible con la vida que le habían robado. Sabía que no lo tenía. Debía habérselo quitado cuando fue vendida. Y solo había una persona en toda la hacienda, lo suficientemente calculadora como para guardarlo como una póliza de seguro, como la carta final en una partida de póker de alto riesgo. Beatriz. La matriarca no solo la poseía a ella, sino que también poseía la llave de su verdadero ser. Encontrar ese medallón se convirtió en su obsesión, pues entendió que recuperarlo no solo era un paso hacia la libertad, sino un acto de recuperación de su propia alma. Esa misma noche, en el santuario de los establos, Helena compartió su descubrimiento con Samuel y Marta. Les mostró una copia del nombre Amara y el dibujo de un león que había hecho con un trozo de carbón. El asombro en sus rostros fue reemplazado rápidamente por una comprensión solemne de la magnitud de lo que estaba en juego. Ya no luchaban por la supervivencia de una esclava, sino por el destino de una princesa. Samuel, con la calma que le daban los años, le dio el consejo más importante de todos: no debía hacer nada. Le dijo que Beatriz, en su arrogancia, creía que controlaba todas las piezas del tablero. La mejor estrategia era dejarla hacer su movimiento, permitirle que preparara su escenario y revelara su plan al mundo. La verdadera victoria no consistiría en evitar la trampa, sino en dejar que se cerrara sobre su propia creadora, usando la verdad como el resorte que la haría saltar. Mientras tanto, Beatriz de la Vega observaba a Helena moverse por la casa con una obediencia ejemplar y sonreía para sus adentros. Veía la fatiga en los ojos de la joven, su sumisión silenciosa y su aparente resignación, y lo interpretaba todo como el resultado exitoso de su disciplina implacable. Creía firmemente que había quebrado el espíritu de la esclava, y que ahora era una herramienta dócil, lista para ser utilizada en su gran plan maestro. Con cada día que pasaba, la matriarca se sentía más segura de su victoria inminente. El gran baile de la cosecha sería su escenario, el lugar donde corregiría el error de su esposo y aseguraría el legado de la Vega para siempre. No tenía idea de que la pieza que creía controlar estaba a punto de derrocar a la reina, y que el juego que con tanto esmero había preparado estaba a punto de volverse en su contra de la manera más espectacular e inesperada. El gran baile anual de la cosecha era el apogeo del poder social de Beatriz de la Vega, una noche en la que toda la élite de Luisiana se reunía bajo su techo para celebrar la riqueza que el azúcar y el sudor de los esclavos les proporcionaban. El salón brillaba con la luz de 1000 velas, la música de la orquesta llenaba el aire y las conversaciones fluían tan suavemente como el champán francés. En medio de un vals, Beatriz hizo una señal al director de orquesta. La música se detuvo abruptamente. Con una voz que cortó el silencio como un trozo de vidrio, se dirigió a la multitud. Anunció que esa noche no era solo de celebración, sino de justicia. Acusó públicamente a su esposo Augusto de deshonrar el apellido de la Vega, de debilitar su legado y de traicionar a su clase por su vulgar pasión por una esclava. El escándalo explotó en la sala, y todos los ojos se clavaron en Augusto, quien se quedó paralizado, pálido como un fantasma en su propio reino. La humillación de Augusto fue instantánea y total. El rey del azúcar, el hombre al que todos temían y envidiaban, ahora era una figura patética, expuesto y avergonzado frente a sus pares. Pero la crueldad de Beatriz apenas comenzaba. Con un gesto imperioso, ordenó a 2 de sus supervisores que trajeran a Helena al centro del salón. La joven fue arrastrada bruscamente, sus ropas sencillas contrastando con el lujo que la rodeaba. Los invitados la miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad morbosa, esperando el castigo que sin duda se avecinaba. Sin embargo, en los ojos de Helena no había pánico, sino una calma gélida, una quietud que desconcertó a todos. Recordaba las palabras de Samuel: «Deja que la trampa se cierre sobre la cazadora». Sabía que este no era el final, sino el principio del verdadero enfrentamiento, y esperó, con una paciencia forjada en el dolor, a que su enemiga hiciera su siguiente movimiento. Todos en el salón esperaban el chasquido del látigo, o la orden de vender a Helena a una plantación lejana de la que nunca regresaría,
Eso sería lo justo, lo esperado para restaurar el orden. Pero Beatriz de la Vega no era una mujer predecible. En lugar de ordenar un castigo, su expresión se transformó de la una esposa traicionada a la de una maestra de ceremonias, a punto de revelar su acto principal. Con una calma teatral, declaró que el crimen de su esposo era mucho más grave de lo que nadie imaginaba, y que la identidad de la esclava en cuestión era la clave de todo. Señaló a un sirviente, quien se adelantó con una caja de madera oscura y la colocó sobre una mesa cercana. El aire en el salón se cargó de una tensión insoportable. Beatriz no estaba simplemente vengándose de una infidelidad. Estaba ejecutando un plan mucho más grande y siniestro. Con movimientos lentos y deliberados, Beatriz abrió la caja. De su interior sacó unos documentos amarillentos atados con una cinta y un pesado medallón de oro que brilló bajo la luz de los candelabros. El medallón tenía grabado el sello de un león rugiendo. «Esta mujer que ven aquí no se llama Elena», anunció Beatriz, su voz resonando en el silencio sepulcral. «Ese es el nombre que le dimos. Su verdadero nombre es Princesa Amara, única heredera del rey de un próspero y poderoso reino de África Occidental». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Beatriz continuó, explicando que había investigado el pasado de Elena desde que fue comprada de un barco negrero naufragado. Presentó los documentos como prueba irrefutable de su linaje real, una verdad que había mantenido oculta, esperando el momento perfecto para usarla como su arma definitiva. La revelación del linaje de Elena fue solo el primer golpe. El segundo fue mucho más devastador. Beatriz explicó que el reino de Amara no era una tierra lejana y desconocida para el mundo civilizado. Tenía un tratado comercial secreto y extremadamente lucrativo con un consorcio de financistas europeos, los mismos que respaldaban muchas de las fortunas presentes en esa sala. Leyó en voz alta una cláusula del acuerdo. Esclavizar a un miembro de la familia real era considerado un acto de guerra, un crimen que desencadenaría sanciones económicas catastróficas y la ruptura de todas las relaciones comerciales. El miedo en el salón cambió de forma. Ya no era el temor a un escándalo social, sino el pánico helado de la ruina financiera. De repente, Elena no era una esclava que había causado problemas, sino una princesa cuyo cautiverio ponía en peligro la existencia misma de su mundo. Si esta increíble revelación te ha dejado sin aliento, asegúrate de estar suscrito al canal, dale a me gusta y comenta qué crees que pasará ahora. Tu apoyo nos permite seguir construyendo estos momentos de máxima tensión. En el punto culminante de la tensión, cuando los varones del azúcar se miraban unos a otros con el rostro desencajado por el miedo, Beatriz de la Vega ejecutó el movimiento final de su partida de ajedrez. Se giró lentamente, no hacia su esposo humillado, sino hacia la mujer que había torturado y subestimado. Ante la mirada atónita de toda la élite de Luisiana, la matriarca de hierro, la reina indiscutible de su sociedad, se arrodilló lentamente ante Elena. No fue un acto de sumisión, sino un movimiento político calculado, una demostración pública que obligaba a todos a reconocer la nueva realidad. Al arrodillarse, Beatriz no solo salvaba su propio pellejo, sino que forzaba a todos los presentes a hacer lo mismo para proteger sus fortunas. El silencio fue absoluto, roto solo por el sonido de la seda y el satén rozando el suelo de mármol. Uno a uno, siguiendo el ejemplo de la mujer más poderosa que conocían, los hombres y mujeres más ricos de Luisiana se arrodillaron. Varones, banqueros y terratenientes, que minutos antes veían a Elena como una propiedad, ahora inclinaban la cabeza ante ella. Elena, ahora Amara, permaneció de pie en el centro de un mar de aristócratas arrodillados, una imagen que destrozaba todas las leyes de su universo. Miró a Beatriz, cuya cabeza estaba inclinada pero cuyos ojos calculadores ya estaban planeando el siguiente capítulo. Luego miró a Augusto, una figura rota y olvidada en un rincón. No había triunfo en su rostro, sino la fría y dura satisfacción de la justicia. La estructura de poder que la había oprimido no solo se había agrietado, se había hecho añicos ante sus pies, y ella era la única que quedaba en pie. La noche del baile no terminó con el amanecer. Marcó el comienzo de una nueva era en la hacienda de la Vega. En los días que siguieron, Amara, que ya nunca más respondería al nombre de Elena, no actuó con la furia de una víctima vengativa,
sino con la precisión glacial de una soberana reclamando su reino. Sentada en el despacho de Augusto, frente a una pálida pero siempre calculadora Beatriz, dictó sus términos. No pidió oro ni disculpas. Exigió la libertad inmediata y documentada de Samuel, Martha, Joseph y otras 50 familias que ella misma eligió. Exigió también una parte significativa de las ganancias de la cosecha de ese año como compensación, no para ella sino como capital inicial para su gente. Beatriz, atrapada en la red que ella misma había tejido, no tuvo más remedio que aceptar cada una de sus demandas. Augusto de la Vega observaba todo desde un rincón, un rey destronado en su propio castillo, una figura irrelevante mientras el verdadero poder se transfería de una mujer a otra. Con los fondos asegurados y los papeles de libertad en su mano, Amara no buscó un lugar en la sociedad que la había esclavizado. En su lugar, viajó hacia el norte y con la ayuda de los mismos financistas europeos que temían las repercusiones de su cautiverio, compró miles de acres de tierra fértil en Ohio, un estado libre. Allí fundó una comunidad autónoma llamada Nuevo Sol, un refugio para los liberados. No era una utopía, sino un lugar de trabajo duro y propósito compartido. Se construyeron escuelas, talleres y granjas. Samuel, con su sabiduría, se convirtió en el jefe del consejo de ancianos. Marta organizó las cocinas comunitarias y los suministros, y Joseph dirigió las operaciones agrícolas, enseñando a otros a ser dueños de la tierra que trabajaban. Amara no gobernaba como una princesa, sino que trabajaba junto a ellos, demostrando que el liderazgo no se basaba en la sangre, sino en el servicio y la responsabilidad hacia su pueblo. El destino de la familia de la Vega fue una lenta y silenciosa desintegración. Beatriz logró salvar el apellido de la ruina financiera, pero su victoria fue hueca. Se vio obligada a mantener una relación comercial con la comunidad de Amara, convirtiéndose en una socia de la mujer que había torturado, una humillación diaria que erosionó su autoridad y la convirtió en una figura temida pero no respetada. Augusto se hundió por completo. Despojado de su poder, de su amante y del respeto de sus pares, se refugió en la botella, convirtiéndose en una sombra que deambulaba por los pasillos vacíos de su mansión, un recordatorio viviente de que la debilidad moral es una enfermedad que consume el alma. Su imperio de azúcar continuó funcionando, pero sin su corazón y su rey, era solo una cáscara vacía. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y comentar qué te pareció este final. La historia de la princesa Amara se convirtió en una leyenda susurrada en las barracas de esclavos de todo el sur, una historia que no hablaba de magia ni de rescates milagrosos, sino de inteligencia, paciencia y una voluntad inquebrantable. Su legado no fue solo la ciudad libre que construyó, sino la poderosa idea que sembró, que las jerarquías de poder, por muy imponentes que parezcan, son construcciones humanas y como tales, pueden ser desmanteladas. La verdadera nobleza, como demostró Amara, no reside en un título heredado ni en la riqueza acumulada, sino en la fuerza para soportar lo insufrible y la sabiduría, para transformar el dolor propio en la liberación de muchos. La esclava no solo se convirtió en reina, le enseñó al mundo que las cadenas más fuertes no pueden contener un espíritu que ha decidido ser libre.